Avanzamos en el estudio, una a una de las porciones de la Torá, y conforme a su significado, nos aparece en esta ocasión, Parashá Vayera, que comprende del capítulo 18 al capítulo 22 del Sefer Bereshit, el libro del Génesis. Shabbat Vayera tiene por naturaleza demostrarnos el nivel que puede alcanzar un ser humano en su relación con Dios, y nos revela el propósito de las pruebas. Y es que, si Dios ya sabe cómo vamos a reaccionar nosotros, ¿para qué nos pone pruebas? Realmente, las pruebas no son para que Dios se dé cuenta de algo o sepa algo, pues Él lo sabe todo. Las pruebas son para que nosotros demostremos a los demás y a nosotros mismos la confianza que tenemos en Dios. Por eso, las pruebas siempre son sobre de algo que no queremos. Además, Dios siempre advierte lo que va a hacer, y somos nosotros quienes decidimos tomar o ignorar la advertencia. Cabe destacar que la mayor parte de las veces confundimos lo que es una prueba con lo que es una tentación. Como ya decíamos, la prueba es sobre algo que no queremos y la tentación es sobre algo que sí queremos, y ambas se superan de la misma manera, siguiendo la instrucción de Dios en cada caso, porque eso es tener temor de Dios, y eso es el principio de la sabiduría, y significa darle a Dios el valor supremo en nuestra vida. Los temas que destacan en Parashá Vayera son la aparición del Señor acompañado de dos seres más, el anuncio del Hijo de la promesa, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el rescate de Lot, la descendencia de Lot, el nacimiento del Hijo prometido, la expulsión de Agar e Ismael, la atadura de Isaac. Entonces, Shabbat Vayera despierta en nosotros la capacidad para poder alcanzar y poner en práctica la confianza a Dios y fomentar una relación de amistad con Él. Por eso, la vida de Abraham es una cátedra de cómo lograr una estrecha relación con Dios. Escudriñar los capítulos 18, 19, 20, 21 y 22 del Génesis nos lleva a entender y comprender que, para Dios, no hay nada imposible, pero que Él tiene su propia agenda personal para cada uno de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar Torá para guardar su palabra y poner por obra las indicaciones que Él nos da. Esto es lo que nos corresponde en nuestra relación con Dios. Cuando hacemos esto, Dios nos da todo lo que necesitamos y nos concede todo lo que queremos. El estudio de esta porción nos permite saber distinguir la diferencia entre un justo y una buena persona, y para esto nos pone de ejemplo a Lot, el sobrino de Abraham. Lot era una buena persona, pero en la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y su familia fueron salvados, pero no porque Lot fuera un justo. Lot fue salvado por la justicia de Abraham. Eso significa que por nuestra justicia podemos librar del juicio a las buenas personas que conocemos. Esta parashá también nos educa para ser prudentes y sabios al momento de tomar decisiones y nos pone dos ejemplos. Por un lado, Abraham tuvo que expulsar a su hijo Ismael, haciéndole caso a su esposa Sara, pero cuando tuvo que llevar a consagrar a su hijo Isaac, no le avisó a su esposa Sara. Abraham supo actuar con prudencia y sabiduría en cada caso. Pero, ¿qué pasa cuando no sabemos qué hacer o cómo actuar? Entonces lo conducente es consultar las instrucciones del Creador, la Torá. Parashá Vayera tiene lecciones muy profundas y nos da una luz muy especial para nuestra vida. Un solo versículo de la Torá se puede estudiar y analizar durante años y nunca dejará de enseñarnos cosas nuevas. Cuando una persona pone interés en aprender de la sabiduría de la Torá, aunque sea de un solo versículo, esa persona encuentra la salvación, aunque no sea digna de ella. La lección más fuerte que encontramos el Shabbat Vayera es aprender a dejar de lado nuestra voluntad, cuando se contrapone a la voluntad de Dios. Acerca de esto, hay dos pasajes donde el Mesías nos da el ejemplo. Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lucas 22, 41, 42. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos tenemos necesidades. En la necesidad, generamos el deseo de cómo queremos suplir esas necesidades. Y es eso justamente lo que debemos de eliminar.
Queremos que Dios nos ayude para que las cosas se hagan a nuestro modo y conforme a nuestra voluntad. Y de lo que se trata es que las cosas se hagan conforme a la voluntad de Dios para que todo salga bien. El deseo que debemos de eliminar no está en el qué hacer, sino en el cómo hacerlo. Eso es algo constante en lo que debemos de trabajar espiritualmente, porque, si deseamos algo, lo que sea, el precio es lograrlo como Dios lo dice. Esto requiere examinarnos a nosotros mismos para evaluar en qué área de nuestra vida estamos haciendo a un lado nuestro propio deseo para dejar que la luz del Creador se revele. Por eso, la bendición sacerdotal dice, que Dios haga resplandecer sobre de ti la luz de su rostro. Por eso, nuestra oración debe de ser siempre, hazme saber tu voluntad y que tu voluntad sea mi voluntad. Este es el motivo fundamental de Shabbat Vayera, saber anular nuestro deseo de hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, para que las cosas se hagan conforme a la voluntad de Dios. Esto quizá sea lo más difícil en nuestra vida espiritual, porque es donde más fortaleza necesitamos, pues se trata de luchar contra nosotros mismos, para anular nuestros propios deseos de hacer las cosas a nuestro gusto, para hacerlas al gusto de Dios. Con esta conciencia, entonces podemos comprender por qué Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué era el que dirigía la conquista de la tierra prometida y lo tenía que hacer al modo de Dios. Por eso, al decirle que se esfuerce y sea valiente, era para que controlara y dominara sus propios impulsos, para poder hacer las cosas como Dios manda. Por eso, enseguida le dice, que no se aparte de ti este libro de la ley, medita en él de día y de noche, y todo lo que hagas prosperará. Porque únicamente, haciendo las cosas como Dios dice, logramos que Dios esté realmente con nosotros, y así es como podemos garantizar que todo saldrá muy bien. Cuando una persona alcanza este nivel de entendimiento, todo lo que necesita lo va a obtener. Primera de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que, si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ese es el secreto que nos revela el Padre de la Fe en esta Parashá Vayera, tener claro que todo lo que Dios dice se tiene que hacer. Cuando una persona tiene ese modo de pensar y de actuar, viene Dios y dice algo así, Génesis 18, 17, y Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Una persona que piensa y actúa conforme a la voluntad de Dios tendrá de primera mano la revelación de las cosas. Y no solo eso, pues una persona que piensa y actúa conforme a la voluntad de Dios también ayuda a anular el juicio que haya en contra de nuestros seres queridos. Génesis 19, 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot, de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Gracias a que Abraham pensaba y actuaba conforme a la voluntad de Dios, por eso Dios salvó a Lot, el sobrino de Abraham. Entrando más en las profundidades de Parashá Vayera, vemos como el Señor y dos personajes más visitan a Abraham, y luego de una comida que Abraham les ofrece, el Señor les dice a Abraham y a su esposa Sara que tendrán nuevamente deleite matrimonial, y de ahí procrearán un hijo, aun y cuando su vida reproductiva ya había pasado. Sara se ríe, y el Señor la reprende. Génesis 18, 10 al 15. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Hay que destacar aquí que la burla de Sara no fue por falta de fe, ni porque ella ya no estuviera para esas cosas. La burla de Sara que causó la molestia del Señor fue porque menospreció a Abraham al decir que, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Sabemos que eso fue lo que molestó al Señor, porque después de que Sara muere, Abraham aún tuvo mujeres, y engendró a más de una docena de hijos.
Pero más allá de esa burla y menosprecio de Sara por la potencia de su esposo, la verdad es que parecía todo muy difícil para que un par de ancianos ya centenarios pudieran no solo tener un hijo, sino cuidarlo, educarlo y verlo crecer. Y aquí es donde se nos revela el secreto de los milagros. Para que ocurra un milagro, debe de existir un conducto por el cual fluya, lo que en términos teológicos se llama una vasija. Un milagro es una manifestación de luz divina y esa luz requiere de una vasija que la reciba y la proyecte. Y esta vasija no solo debe de tener el deseo verdadero de que algo suceda, debe de tener además la certeza de que eso va a suceder. Sara tenía el deseo de tener un hijo, pero estaba convencida de que no lo podía tener. Por eso, no oraba para tenerlo, pues no se puede orar por algo que se considera imposible de lograr. Por eso, la respuesta del Señor es, ¿habrá algo imposible para Dios? Lo mismo pasó cuando los discípulos del Mesías no pudieron sanar a un chico lunático y se preguntaban por qué, y el maestro les dice con claridad el motivo. Mateo 17, 18 al 20. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Lo mismo pasó cuando Pedro estaba comenzando a caminar sobre el agua, y se hundió. Mateo 14, 29 al 31. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Volviendo a la paraschá, Sara tuvo que cambiar su conciencia para que realmente pudiera creer que su marido le podía volver a dar deleite y poder concebir un hijo, cuidarlo, educarlo y verlo crecer. En cambio, los discípulos del Mesías no pudieron cambiar su conciencia, y cuando ven a su líder morir en debilidad, corren a esconderse, y no es sino hasta que lo ven resucitado, que comienza ese cambio de conciencia en ellos, y empiezan a darse cuenta que el reino de los cielos es real y verdadero. Esto nos muestra una realidad muy cruda, no importa cuán grande sea la voluntad de Dios por hacer un milagro, pues mientras no exista una conciencia real de absoluta certeza en la mente de la persona, no podrá recibir ese milagro. Por eso, el Mesías solía decir, Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mateo 9:28 al 29. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Ya con esto, podemos entender esa definición medio enredada que los traductores del Nuevo Testamento hacen de lo que es la fe. Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En resumen entonces, la fe es certeza y convicción. Si somos realmente una vasija para recibir y proyectar la luz de Dios, debemos de tener la convicción y la certeza de que, para Dios, no hay nada imposible, y que, si estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad, todo lo que pedimos y necesitamos, lo vamos a lograr, porque para el que cree, todo le es posible. Este es el regalo que Dios nos da en este Shabbat Vayera. No es solamente que podamos hacer o recibir milagros, y ya. El verdadero regalo de este Shabbat es que, para lograr lo que deseamos, podamos tener la certeza y la convicción de que, para Dios, no hay nada imposible, y para el que cree, todo le es posible. Porque así lo dice Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.